Iniciamos ese tema hace 15 días, ¿verdad? La diferencia entre inmadurez y madurez. Y mencionamos muchas cosas, pero dijimos que la parte de la madurez y o el ser un infante, un niño espiritual, depende de cada uno de nosotros. No es un tema como de la edad comparado con la parte natural. Se asume que una persona que ya tiene 30 años sea más maduro que uno de 15. Se asume que uno de 50 sea más maduro que uno de 30. Y eso lo asumimos porque por la propia fuerza natural del ser humano. En la vida cristiana no es así, ¿verdad? En la vida cristiana usted puede pasar años y años y años y años metido en la iglesia, pero si usted no se dispone a madurar, va a ser un fenómeno, ¿verdad? Y hay un montón de fenómenos dentro de las iglesias. Para decir una frase nada más, fenómeno. Pero normalmente la iglesia o la escritura habla de este tipo de personas como personas anormales, que no son normales. Porque después de mucho tiempo de estar dentro de la iglesia sin madurar, no podemos concebir como alguien que alabe a Dios por 30, 40 o 50 años no tenga la capacidad de poder demostrar que Dios es el que vive en su vida. Y sigue siendo el mal hablado, y sigue siendo el pleitero, y sigue siendo el que por todo se resiente, el que no lo pueden volver ni a ver porque si usted lo aprieta mucho porque lo apretó mucho, si no lo aprieta porque no lo apretó, si lo saludó porque lo saludó, si no porque no me saludó. En fin, es el tipo de gente que todo, absolutamente todo le molesta y de todo hace problemas. Solamente dimos 3 versículos. Ese es 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Es como usamos tal vez como la base para todo el estudio bíblico, toda la predicación en estos días. No sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Padre, que al abrir tu palabra, tu escritura, tu Espíritu Santo, hable a nuestro corazón y marque nuestra vida con tu palabra. Es nuestra petición, Señor, porque somos instrumentos en tus manos. Tú eres el que haces todo lo demás. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hicimos una pregunta: ¿cómo pasamos entonces de la inmadurez a la madurez? ¿Verdad? Porque yo esperaría que un niño después de 5 o 6 años empiece a madurar, y entonces ya empieza a verse algunos propios pensamientos de ellos y actitudes. Pero en la escritura, ¿cómo lo hacemos? 3 textos básicos para poder arrancar con lo otro. El primero es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Esta es una base importante que usted y yo tenemos que memorizar, que tenemos que aprender, que tenemos que vivir. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten o que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Es decirle: Señor, aquí estoy, hoy yo no voy a hacer nada por mí mismo, yo quiero que tú me ayudes. Porque cuando presentamos nuestro cuerpo, o cuando presentamos o se presentaba en aquel momento ofrendas para sacrificio, la ofrenda no quedaba viva. La ofrenda nunca quedó viva, la ofrenda siempre murió. Ya sea el pollito, ya sea el macho cabrío, lo que fuera.
La ofrenda no salió viva. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos de presentarnos, de hecho dice, como vivos. Y eso quiere decir, yo aquí estoy, Señor. O sea, yo estoy vivo, vivito y colante, pero yo me presento a ti. Entonces lo primero para empezar a madurar es que necesitamos presentarnos nosotros mismos. Yo no puedo decir, Señor, yo te presento a aquel fulano, es que ese mal hablado, no puedo. Cada uno tiene que hacerlo. Yo me presento. Y lo segundo dice, no se conformen, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nos presentamos, ¿verdad? Pero también dice que no nos conformamos. Es que es muy fácil, hermanos, conformarse con que vengan y nos muevan el piso los domingos. Qué linda la alabanza, qué linda la adoración. Y usted se siente como en el séptimo cielo. Pero se va de aquí y parece que cae al infierno. Necesitamos no conformarnos ¿con qué? Con los tiempos de alabanza. ¿Por qué? Entonces yo voy a mi casa y yo canto, y yo le adoro, y yo le exalto. Y yo paso pensando en Él, porque mi pensamiento, por eso es la renovación del entendimiento, y el entendimiento se renueva con pensamientos nuevos cada día. Por eso la Biblia dice que Dios nos trae misericordias nuevas cada día, nuevas cada día. Señor, yo no me quiero conformar con el tiempo de la alabanza del domingo, estuvo precioso, pero yo necesito más. Yo no me puedo conformar con solo la lectura bíblica que se hizo. Necesito más. Entonces, primero me presento. Segundo, transformo, renuevo mi pensamiento. ¿Verdad? El segundo texto que nos ayuda a esto es Hebreos 4:12. Aquí nos enseña que la Escritura, la Biblia, afirma a los hijos de Dios. Nos afirma. O sea, nos pone en un piso que no va a ser movible. Y vean lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿cuál? La palabra de Dios, no la palabra del pastor o del maestro o del aquel profeta que encontré por internet, o aquel pastor que está en otro país, en otro mundo, en otra idea. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva, porque cuando llega a mi vida, hace rema en mi vida. Porque cuando yo estudio y entiendo que la palabra de Dios dice que Dios es amor y que yo debo de amar, empiezo a practicar el amar a los demás. Es viva, pero no solamente es viva, es eficaz. Y esa palabra penetra hasta lo más profundo. Penetra, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que Pablo está diciendo es que esa espada de dos filos penetra hasta los huesos y llega hasta la médula que está dentro de los huesos. Así de profunda. Pero si no entendemos todavía qué profundidad es esa, dice, y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Nada se escapa. Por eso Pablo dice que debemos de transformar, renovarnos nuestros pensamientos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con ninguna otra cosa. Aquello de, pastor, una palabrita de bendición, eso está bien. Pero quien te habla realmente y es eficaz y es vivo es Dios a través de su palabra. ¿Y cómo nos puede hablar si no la leemos? ¿Y cómo la puede hablar si ni siquiera la memorizamos? Vea, yo no quiero decir tanta, pero tengo que decirlo. Las canciones populares, la gente se las aprende en menos de 30 segundos, un minuto. La oyen una vez y se les queda pegado. Yo oigo que la gente dice, yo no veo novelas, pero las sigo nada más cada vez que dan
los anuncios de las novelas y se llevan y tienen el hilo de la novela y el hilo de las historias. Pero ¿cómo cuesta entender y aprenderse un canto que alabe a Dios y adore a Dios? Porque no nos esforzamos. Porque no nos esforzamos. Entonces la Escritura afirma a los hijos de Dios: debemos de presentarnos como sacrificio vivo, debemos de transformar nuestros pensamientos, y lo segundo es que debemos de hacerlo a través de la palabra de Dios. No un libro, no hay libros de libros y hay historias de historias, pero la que va a transformar tu vida es la Escritura. Esa va a transformar tu vida, porque ella tiene, porque ella es vida, porque ella es eficaz. Y lo tercero tiene que ver con la Escritura. La Escritura no solo nos afirma como hijos de Dios, sino que nos instruye como hijos de Dios. Y 1 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Lo que Pablo está diciendo, vean, dejémonos de hablar con términos tan altos que no nos entendemos. Hay argumentos tan elevados, tan profundos, que uno se queda. No lo entiende. Hay quien habla de la palabra de Dios de una manera tan profunda que se sienten tan orgullosos de ser tan estudiados, tan preparados. Es sencillez. La Escritura nos afirma, pero la Escritura también nos instruye para que seamos, vean lo que dice, para que llevemos cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Yo puedo tener doctorados en teología, yo puedo tener un montón de preparación, pero si yo no llevo todo mi conocimiento y lo pongo a los pies de Cristo para obedecerlos, para hacerlos, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale? ¿Ok? Entonces, esos son los 3 pasos. Ahora entremos en materia. 3 características de los niños espirituales. De los niños espirituales, de la niñez o la inmadurez espiritual. Yo había dado 3 textos para que nos íbamos a analizar. El primero es 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Pero vamos a ir leyendo de uno en uno. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Permítame poner esto aquí, que no sé ni cuánto llevo, pero porque ya, déjeme pasarlo un momentito. A partir de ahora tengo 1 hora. No, gracias. 1 Corintios 3:1, entonces dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. La Nueva Traducción dice: como si fueran niños en Cristo, como si pertenecieran a este mundo, dice en la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, nos da a indicar de que Pablo le está hablando a quienes, a los hijos de Dios. No le está hablando a todo el pueblo, está hablándole a los hijos de Dios, a los que estaban metidos dentro de la iglesia de Corinto, que ya había sido establecida años atrás. Niños que, aunque eran salvos,
aunque eran hijos de Dios, no podían comunicarse con ellos como si fueran hijos maduros. No les podían hablar de un amor profundo, no les podían hablar de algunas profecías o algunos temas más profundos, porque eran niños y seguían siendo niños. No pudo, la idea es que no les pudo hablar de una manera normal, como si ellos tuvieran las Escrituras como la autoridad máxima en sus vidas. Hebreos capítulo 4 y Primera de Corintios, que hablamos antes. Romanos capítulo 12. O sea, Pablo no les pudo hablar a ellos como si ellos tuvieran realmente en su mente y en su corazón la palabra de Dios viva y eficaz. No pudo, como hijos maduros, razonar con ellos como hijos de Dios a partir de las Escrituras. Como a partir de las Escrituras como una base o como la base de autoridad y el árbitro final para toda fe y práctica de nuestra vida. Vean, hermanos, esto es sencillo y fácil, digo yo. Cuando hablamos que los niños no escuchan, usted conoce a sus hijos, ¿verdad? Y yo veo chiquillos más ahora embobados con la tablet o con el Switch o con no sé cuál es el último grito de la moda en tecnología. Usted les habla y parece que están, perdón la expresión, idiotizados. Andan en otro mundo. Y muchas veces uno le habla al creyente, al Hijo de Dios, desde la Biblia, y dice, perdón pastor, ¿y qué dijo? ¿Y dónde está eso? ¿Y cómo lo encuentro? Y por favor, no han crecido, no escuchan, no al pastor, no escuchan a Dios a través de la Escritura. No lo escuchan, como si pertenecieran a este mundo. Es que este mundo no habla nada de esto. Este mundo dice, no amen, no sean tontos, el que se la hace, que se la paga. Al que debe, cóbrele. Al que no lo ame, ódielo. Son las palabras del mundo. El mundo no me da absolutamente nada de la Escritura. Entonces, como niños en Cristo, a veces no. Como niños en Cristo, no escuchamos la palabra, no escuchamos a Dios, no tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es la base de nuestra fe y autoridad. Cuando la Biblia sea la base de mi fe y de mi autoridad, no los cantos, no CCF y la gente que venga, no es que estoy animado porque hay 300 personas en CCF, no es que estoy desanimado porque solo vinieron 5 o 10, es que la base de nuestra fe, la suya y la mía, debe ser la base de la Escritura. Por lo tanto, CCF siempre ha dicho que somos una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica, que hablamos y decimos las cosas tal y cual están en la Escritura, ¿verdad? Los niños espirituales tienden a evitar las lecturas complicadas de la Biblia, tienden a evitar oír predicaciones o enseñanzas de las Escrituras que los confronten. No les gusta oír predicaciones que los confronten y los insten a cambiar. Prefieren no oír. Mamá, no me gusta esto, no quiero comer esto. Pero mira, amigo, es que esto tiene No, a mí no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque no me gusta. Hoy no quiero eso. Es parecido a muchos niños espirituales. 2. La otra característica es la rebeldía de los niños.
La rebeldía de los niños, dice versículo 2 de 1 Corintios 3. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. No eran capaces, según Pablo en Corintios, ni son todavía. Los creyentes, los hijos de Dios, que estaban en Corinto, conocían el Evangelio. Algunos de ellos habían visto a Jesús personalmente actuar y caminar y oír y predicar y enseñar, pero no tenían la capacidad de comer, de aceptar, de poner en práctica las enseñanzas que Dios o que Jesús les había dado a ellos personalmente, ahora a nosotros a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar. Porque no queremos que me digan lo que yo tengo que hacer, sabiendo yo que lo tengo que hacer. ¿Verdad? Los creyentes en Corinto habían escuchado y recibido el Evangelio en una época más temprana, pero aún caminaban como si no hubieran sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Si yo estuviera ahí, yo hubiera dicho, son evangélicos o son creyentes, pero hijos de Dios no. Nosotros como hijos de Dios necesitamos madurar. Ellos, los de Corinto, eran pasivos, rebeldes con respecto a su nueva vida y su posición en Cristo. Ellos no quisieron madurar. Pablo, todos los pasajes, capítulos anteriores, Pablo había hablado de disciplinas espirituales. Pablo había hablado de los dones y los ministerios de la iglesia. Pablo les había hablado del evangelio, cómo Cristo había venido, muerto y resucitado y que volvía a venir. Pero ellos nada de eso querían entenderlo. Ellos estaban hablando de otra forma o de otra manera. Se rebelaron contra el mandato de Dios, porque todos los hijos de Dios deben caminar por el Espíritu y así podrán vencer los deseos de la carne. Yo como hijo de Dios no puedo caminar bajo mi propio conocimiento o bajo mi propia sabiduría, o porque soy licenciado o soy doctor o soy ingeniero o soy mecánico. O simplemente porque yo soy un agricultor y como agricultor veo a Dios a través de la naturaleza. No, como hijos de Dios, nuestra forma de caminar es a través de el Espíritu de Dios que vive en mí. Él es el que me guía, Él es el que me cambia, Él es el que dice lo que yo tengo que dejar y lo que no puedo hacer. Gálatas 5:16 digo, pues anden en el Espíritu, andad en el Espíritu, es una orden, es un imperativo, andad en el Espíritu, y otro imperativo, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos del Espíritu son contra la carne y los de la carne son contra el Espíritu. El Espíritu de Dios dice, ame, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Oren por el que los maldice. Amen al que los traicionó. Si alguien hizo algo en contra tuya, ve y pídele perdón. Es lo que dice la Escritura. El mundo dice, no seas tonto. Como dije antes, el que te la hace, te la paga. No podemos ser rebeldes al mandato de Dios. No es que sea rebelde a la iglesia y a los mandamientos de la iglesia o a los principios de fe y orden de CCF. No. Es que somos rebeldes cuando yo hago lo que yo quiero y no lo que la Escritura me dice. Yo me vuelvo un niño espiritual y vuelvo a ser rebelde porque no me da la gana hacerlo. Aunque la Biblia me lo diga, aunque el Espíritu de Dios me lo revele y yo estoy que me arde el fuego por dentro, pero me siento
en mi macho dice aquel y yo no lo hago. Soy rebelde. No quiero perdonar a aquel que me hizo daño, no quiero perdonar al que me ofendió, no, prefiero irme de la iglesia, prefiero cambiar de organización, pero pedir perdón nunca jamás. Aunque la Biblia es lo que me dice que yo debo de hacer. Rebeldes. Pablo dice que como hijos de Dios no debemos de apagar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se apaga el Espíritu Santo? No haciendo lo que nos dice que debemos hacer. Es la manera de apagarlo. No haciendo lo que nos dice que tenemos que hacer. Solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo en la vida de nosotros como hijos de Dios puede garantizar la victoria sobre los deseos de la carne, las lujurias, las lujurias sexuales, las codicias, el egocentrismo, los pensamientos negativos, los pensamientos malos, aquello de que es que todo el mundo es malo, todo el mundo me persigue, no tengo paz en ningún lado porque todo el mundo está en contra de, hay tanto pecado, hay tanta maldad que yo salgo a la calle y de seguro está esperando a alguien para tirarme un balazo y matarme. No se vive en paz, no se vive a gusto. Pero la Biblia dice que podemos estar tranquilos, que Él está conmigo, que Él nunca me va a desamparar, que Él nunca me va a dejar, que Él siempre va a estar cuidándome. No es lo que la Escritura dice. Nunca te dejaré, dice el escritor de Hebreos. Nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero que regrese. ¿Para qué? Para que cuando yo venga, primero voy a mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él esté con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre. O sea, el Espíritu Santo no es que yo lo agarro aquí, hoy lo meto aquí, lo encajono aquí, llego a mi casa, lo saco, lo pongo con cuidado, lo dejo ahí y me olvido de Él el resto de la semana. No, es que si yo voy a pegarme 4 madrazos, Él va conmigo. Es que si yo le voy a alzar pleito a quien sea, Él va conmigo. Es que si yo me voy a ir a ver pornografía, Él va conmigo, Él está conmigo. Y estoy actuando como un niño rebelde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que yo no debo de hacer es lo que estoy haciendo. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso mentir es fatal. No cuesta nada decir la verdad. A veces lo que hay es consecuencias, ¿verdad? Sí, porque si yo como hijo le quito a mi papá 5,000 colones y voy y me los como en chocolates, voy a tener consecuencias. Me va a doler la panza primero y después voy a tener consecuencias de haber tomado algo que no es mío. Desde la perspectiva bíblica, cualquiera que dice ser hijo de Dios y continúa haciendo lo que el mundo y la carne dice, aún conociendo lo que Dios por medio de su palabra nos dice, ese es un inmaduro, es un niño espiritual, es una persona anormal. Yo entiendo lo que Dios, pero yo quiero hacer. Y Pablo usa la palabra rebelión. Y la rebelión en la palabra de Dios es el punto de vista de un hijo de Dios en no vivir de acuerdo con ella. O sea, yo soy rebelde porque yo decido no vivir conforme a la palabra de Dios. Qué grave, ¿verdad? Qué grave. Si yo me digo ser hijo de Dios, pero vivo en contra de, estoy tildado, fichado, sellado de rebelde. Porque no hago lo que la palabra de Dios dice. Eso, hermanos, eso es inaceptable. Yo por eso hablo mucho del Hijo de Dios. Es inaceptable desde la perspectiva bíblica de alguien que dice que es hijo de Dios, viva conforme el ser hijo del diablo. Vive conforme a este mundo. Es inaceptable. Lo tercero, los niños
demuestran celos y conflictos. Cuando sos niño, muchas veces pudiste haber pensado, si yo soy el preferido seguro es mi abuelita, mi abuelito, mi tita, mi papá, mi mamá, mi hermanillo, mi hermanilla. No, no, no. Y hasta el día de hoy hay muchos niños que son así espiritualmente. Versículo 3 y 4 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, nada más no haga checklist, como dicen ahora, ¿verdad? No haga checklist para usted misma o para usted mismo. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. La pregunta es, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No es que como hijos de Dios todos somos hijos de Dios, y no importa quién es el que me predique o quién es el que me enseña. Seguimos siendo celosos porque a veces dentro de la iglesia queremos pensar que tenemos derecho de piso. Tengo tantos años de estar dentro de la iglesia, por lo tanto yo tengo que estar en ciertos lugares de privilegio. O viene alguien a la iglesia con una mayor capacidad, con una mayor madurez mía, pero por el hecho de estar como nuevito, entonces no tiene derecho hasta qué. No sois carnales, dice. Aquí hay una progresión en los versículos anteriores entre los creyentes inmaduros que no escuchan los buenos consejos, los que se rebelan y afectan a otros en el cuerpo de Cristo. Porque ya aquí el pleito entre los celos y las contiendas y las disensiones ya no son solo personales. Ahora yo estoy celoso porque el pastor le habla con más cariño a aquel hermano. Es que la pastora se va más por aquel lado. Es que aquel hermano que es el diácono o el administrador, o aquel hermano que es el más viejito de la iglesia, solo abraza a aquellos y a otros y a mí no. Siempre van a existir este tipo de actitudes de celos. Han existido y van a existir. Y siempre que hay celos, hay contiendas. Y siempre que hay contiendas, hay división. Por eso el diablo usa estas áreas, los celos, las contiendas y las disensiones, para dividir la iglesia, para dividir los ministerios. Está un ministerio creciendo y empieza el diablo a trabajar en estas cosas. ¿Qué es un celo? Es una envidia del bien ajeno, o es un interés extremo por algo o alguien. Es un sentimiento emocional, pecaminoso e inmaduro. Esos son los celos. ¿Qué son las contiendas? Las contiendas son peleas, es lidias, son riñas, son batallas, son disputas, son discusiones, que muchas veces en nuestras iglesias y en nuestros ministerios se da a veces de la nada. A veces de la nada. Porque un día amanecí en la casa temprano y en lugar de tomarme un vasito de agua, me tomé un vaso de ácido de limón. Me tomé algo bien arrugado y vengo con la cara así como ese perrito que tiene todo el rostro arrugado. Y entonces empezamos a tener problemas, celos, contiendas, disensiones. La disensión es la división. Para dividirlas necesitamos tener pleitos. Yo no digo que aquí no ha pasado. Sí. Lo que tenemos que tener muy claro, hermanos, es que hay momentos en que uno sí es y uno sí puede tener un celo real. Por ejemplo, aquí viene alguien
a predicar en contra del pecado, lo primero que hago es le desconecto el micrófono. Y lo segundo lo bajo de la relinga para afuera. Porque la Biblia aclara. Si alguien viene a decir algo que no está en la Escritura, yo voy a ser celoso de lo que dice la Escritura y creo que voy a tener un pleito con una persona de ese tipo. Pero no porque sea mejor o peor que yo, sino porque simplemente está en contra de lo que la Escritura dice. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de los pleitos suyos con su esposo, con su esposa, con su familia están y existen porque no han ido ustedes a la palabra para ver cómo aclararlo? O son niños rebeldes que saben lo que la Escritura dice, pero usted no lo quiere aclarar. Usted no quiere irse a humillarse, a pedir perdón. Usted no quiere ir a aclarar la situación. ¿Todavía siguen conmigo, no? Lo que estoy diciendo es que los niños espirituales no tienen la Escritura como la base, como la plataforma de fe y orden para vivir en este mundo. Son niños espirituales, aun sabiendo que la palabra es la que transforma y cambia. Son niños. Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un hijo de Dios maduro debe vivir con una actitud de estar muerto a sí mismo todos los días. Vea, yo lo he dicho varias oportunidades. La próxima vez que usted vea a un muerto, que pase por ahí un muerto, búsquese un alfiler o una aguja y métale el alfiler, la aguja al muerto. ¿Qué va a responder el muerto? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, cuando el enemigo venga a usted para causarle celos, divisiones, contiendas, para hacerlo pensar que usted puede hacer algo en contra de la palabra de Dios y al final Dios te va a perdonar, chúselo, no le responda, porque usted está muerto. La cruz es para eso. Cristo vino para que yo pudiera tener vida. ¿Dónde tengo vida y vida en abundancia? Ahí. No en mis pensamientos, no en lo que yo quiero hacer, en lo que yo puedo hacer. Somos débiles, hermanos, somos muy débiles y muy fáciles de poder que nos mueva el pensamiento del enemigo. Muy fácil, muy fácil. Pero si yo estoy cimentado sobre la palabra de Dios, el cómo me paso yo de niño a maduro, dice Pablo que debemos de presentarnos como sacrificio vivo, no conformarnos a este mundo, ¿verdad? Entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pero también dice que derribando todos nuestros argumentos, ¿en dónde? En Cristo. Vea, diablo, ¿usted quiere pelear conmigo? Bueno, venga, vamos, saquemos la Biblia y peleemos desde aquí. Y usted se va a dar cuenta que más del 99% de tus problemas y de tus conflictos en esta vida, en este momento, tienen una sola razón de ser: no tienen base bíblica. No tienen base bíblica. No debo de vivir con ese odio que tengo, no debo de vivir con esa amargura que camino, no debo de vivir con ese complejo de inferioridad o con ese complejo de superioridad. No debo de vivir pensando, vivo como la Escritura dice que yo debo vivir para ser hijo de Dios, un hijo de Dios maduro. Por eso vamos ahora a, perdón, ¿qué dice ahí?
Y hace rato que no pasó nada, ¿verdad? Ahora ahí vamos. Listo, ahí estamos. Me ayudan cuando veo que no paso ahí. Hay 3 características, dijimos, de los niños espirituales. No escuchan, son rebeldes. ¿Y qué más? ¿Perdón? Y tienen celos y contiendas, ¿verdad? Demuestran celos y contiendas. Entonces, 4 para los adultos, 4 para hijos de Dios maduros espiritualmente. La primera es que la madurez discierne entre lo bueno y lo malo. La madurez espiritual discierne entre lo bueno y lo malo. Aquí está nuestro segundo pasaje que les decía la semana antepasada. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Usted no puede, ¿se imaginan? Tengo un buen amigo acá. ¿Se imaginan ustedes a Alex en este momento con un chupón ahí? Se vería horrible. Un adulto con... Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen el sentido o los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es que yo solo me la sé, no es que yo entiendo la Biblia, pero ¿qué dice? Para que con el uso, no solamente leerla, memorizarla, es usarla. Los alimentos sólidos son para los adultos. Pastor, viera que tengo un problema. No es que mi hermano, mi hermana hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ajá. ¿Y usted qué ha hecho? No, es que yo... Ajá. ¿Y qué dice la Biblia? Le digo yo. La Biblia dice que usted debe de ir y pedirle perdón. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Está loco. Él fue el que ofendió. Ella fue la que dañó. Pero la Biblia dice que si hay alguien que hace algo en contra mío, yo debo de ir y buscar y pedirle perdón. El maduro espiritualmente lo hace. Y vence al enemigo, porque entonces la otra persona será sonrojada. Es lo que naturalmente pasaría. El maduro espiritualmente discierne lo bueno y lo malo. Los que son maduros espiritualmente regularmente se están alimentando de la palabra, por lo tanto tienen la capacidad de discernir la verdad del error. El inmaduro no la lee, el maduro está constantemente leyendo, escuchando, oyendo, practicando, poniendo en uso la palabra de Dios. Los que son maduros espiritualmente, los hijos maduros, están entrenados para ver la vida a través de la palabra de Dios. Hermanos, y esto es todo un entrenamiento. Cuando usted como hijo de Dios, realmente usted va madurando, usted puede, o Dios le da la capacidad de oler, de ver una estafa que quieren hacerle a usted. Porque es Dios quien le cuida. Sí, ahora hay unas cosas que usted pone en su teléfono y le dicen, es estafa. No es estafa. Pero no hay nada más seguro, no hay nada más práctico, no hay nada más verdadero que el discernimiento que Dios pone en su corazón para decir esto es bueno y esto es malo. Te están tratando de hacer algo malo. ¿Están todavía conmigo?
Primera de Juan 1:12 dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Es a todos nosotros los que está escribiendo. Nosotros, como hijos de Dios maduros, reconocemos a Dios, reconocemos a Cristo, entendemos que Él es el que nos está haciendo actuar, que Él es el que quita en mí todo deseo de marihuana, todo deseo y anhelo de vicios. Él es el que trata con mi mente para dejar de ver pornografía. Él es el que trata con mi lengua para dejar de ser chismoso y chismosa. Él es el que trata conmigo para dejar de hacer mentiras o de decir mentiras o de vivir una vida de mentira. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios maduros podemos entender y conocemos la palabra de Dios. Porque Él vive en mí. Porque Él vive en mí. Él, usted y yo, según Juan, el joven, el padre, el niño, el niño, el joven y el padre conocen al Padre, a Jesús, conocen a Cristo y saben que Él venció al mundo. Yo no tengo que ir a conquistar el mundo. Yo voy al mundo para llevar el mensaje que Él en la cruz ya lo venció, ya lo conquistó. Los niños espirituales saben que Jesús los ama y que sus pecados han sido perdonados. Pero también los espirituales pueden y tienen la obligación de desarrollar la capacidad para discernir el error. Oí hace poco algún mensaje por ahí de una persona religiosa que decía que todos éramos exactamente iguales y que la Biblia decía que cuando Él venga todos estaremos juntos con Él y que todos lo alabaremos y que todos lo glorificaremos. Y eso de alguna manera es verdad. Pero lo que se le olvidó decir es que después de que todos estén ahí, algunos van a ser apartados a la izquierda y otros a la derecha. Y a los de la derecha les va a decir: entren, hijos de Dios, pasen a la vida eterna, y a los otros los va a mandar al infierno. Eso no lo dicen. Y lo bonito es saber que todos vamos a ser iguales, que no hay necesidad de iglesias o de diferentes religiones, todos vamos a ser iguales. Eso es una mentira. Y tenemos necesidad de encontrarlo en la Escritura para discernir esas mentiras. No podemos esperar que Dios nos pida hacer algo o nos asigne alguna tarea hasta que maduremos en la relación con Él. Dios no me va a pedir que yo haga algo hasta que yo no esté con Él maduro o esté en el proceso de madurez, ¿verdad? Porque como yo lo he dicho en algunas ocasiones, yo no le puedo pedir a mi nieta o a cualquier niño de 6 años que camine, que respire, que sabe la derecha y sabe la izquierda. No tiene la capacidad para que yo le dé las llaves de mi carro y decirle: vaya, maneje, porque no tiene la madurez. Y se le asignará tareas conforme a su madurez. Nosotros, como hijos de Dios, Dios nos asigna que hagamos las cosas que Él sabe que podemos hacer. Aunque yo me siente
y diga, ay Señor, yo no puedo. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Él sabe que usted puede hacerlo. Hágalo. Hágalo. Y deje que Él se glorifique en su vida. No como los niños. Yo, qué lindo. Usted ha visto los chiquillos cuando se ganan un premio, ¿qué salen? En carrera con el premio. Es bonito, sí. Pero no es lo que necesitamos. 2, la madurez unifica el cuerpo de Cristo. La madurez unifica la iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 13, 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El cuerpo de Cristo es unificado cuando usted y yo vamos creciendo y hasta que lleguemos a esa medida de la plenitud de Cristo. Eso no lo lograremos aquí en esta tierra, hermanos. Eso será cuando Él venga y estemos con Él, juntamente con Él. Pero mientras tanto tenemos que seguir caminando hasta esa perfección. Yo no puedo llegar hasta donde está Andrés si yo no empiezo a caminar por las gradas. Por más que yo me mentalice, por más que yo quiera, por más que yo anhele estar ahí, si no doy el primer paso no voy a poder llegar allá. Necesitamos caminar, necesitamos entender la palabra para poder empezar a madurar. Y eso lo que va a hacer es que el cuerpo de Cristo lo va a sentir. Wow, cuando Anderson me dice a mí, me ofende de alguna manera, y yo puedo llegar con toda madurez y decirle, mira Anderson, qué pena, me ofendiste con esto y esto, no sé por qué lo dijiste, pero yo te perdono en el nombre de Jesús, y lo abrazo. Y ahí terminó todo. Pero no somos así, hermanos. Me hacen una mala cara y yo salgo disparado, como un cachiflín. Cuando yo como maduro entiendo que tal vez una persona que fue un poquito menos o ha sido un poco más inmaduro, yo como maduro no me vuelvo tan sensible, no me vuelvo una postema, un divieso que con cualquier cosa estalla. Yo debo de entender la palabra y debo de aplicar la palabra y entender qué está pasando. Los hijos de Dios maduros, su prioridad es mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la forma más fuerte y eficiente de llevar el mensaje del evangelio al mundo que nos rodea. Vean, no hay nada más horrible y feo que estar uno en una soda, en un restaurante, en algún lugar, en un cine o alguien, y dos adelante o dos atrás o tres adelante y tres cuchicheando en contra del pastor, hablando pestes del hermano y de la hermana, comiéndoselos, hartándoselos, y después encontrarlos en la iglesia más cuando vivimos en una comunidad tan cerrada como la nuestra. Todavía si fuéramos una iglesia que vienen de todas partes de Costa Rica, y vaya con Dios. Pero hermanos, vivimos en una comunidad cerrada. Barrio Nuevo es una comunidad cerrada. Cacique, Fundación, es una comunidad cerrada. Tejar es una comunidad cerrada. Todo el mundo sabe quién es uno. La iglesia no está en San Isidro, pero en San Isidro saben que yo soy el pastor de esta iglesia. Y nunca he mandado una foto para decir, vean, yo soy el pastor de la iglesia que está entre el lado. No. Porque nuestra prioridad debe ser la iglesia. Que la iglesia crezca. Que la iglesia permanezca unida.
Y cuando usted sale a la comunidad y dicen, mira, sí, es que en esa iglesia viera qué lindo, son tan unidos, son tan amorosos, lo tratan a uno también. La iglesia crece. No así, lo opuesto. Los inmaduros, no, hombre, en esa iglesia cada quien escapa por su vida, corra, porque mejor ni se meta ahí, porque lo meten en unos pleitos. Con ese pastor, no, hombre, ni hable, no, es que lo único que hace es causar división. 3, la madurez muestra la semejanza con Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento perfecto, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Cuándo? Cuando llegamos a esa medida. Y es cierto, en ese momento, ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, ahí no habrá tristeza. Pero mientras tanto, usted y yo debemos procurar la unidad de la iglesia. No podemos seguir siendo inmaduros. El Hijo de Dios se acerca a Cristo a través de la oración y a través de la obediencia a la palabra. Eso, la oración y la obediencia a la palabra, nos vuelve más y más como Cristo. Y la gente afuera lo que quiere es ver a Dios. No me quiere ver a mí, quiere ver a Dios. Y la manera de mostrar a Dios, es ser como Él. Y por último, la madurez piensa conforme a la palabra de Dios. Ya yo no es como el mundo dice o como el mundo me establece, es como la palabra de Dios dice. En Corintios 14:20 dice, no seáis niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Seamos maliciosos, sí, pero entendamos que nuestro pensamiento madure conforme a la Escritura. Es que el hermano no vino, es que aquel no. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no pensemos que en lugar de pensar de que se fue enojado el domingo anterior, tal vez algo le pasó en el resto de la semana y no nos dimos cuenta? ¿Por qué siempre nuestro pensamiento siempre tiene que ser negativo en primera instancia? ¿Por qué no puede ser positivo si como hijo de Dios lo que impera en mi vida tiene que ser su palabra y su espíritu? Y su palabra y su espíritu no es negativa, es positiva. Y su palabra y su espíritu siempre es amor, bondad, porque yo siempre tengo que estar pensando en negativo y en maldad y en etcétera, etcétera. ¿Por qué? Como hijo de Dios, nosotros debemos de caracterizarnos por tener una manera de pensar madura, tener una capacidad de entender los principios bíblicos, tener capacidad de aplicar a sus decisiones personales las verdades de los principios bíblicos y tomar decisiones que reflejan los principios bíblicos y los preceptos bíblicos en nuestra vida. Como hijos de Dios, nuestra meta es la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Perdón la carrera al final y la culpa la tuve yo porque no puse el cronómetro a tiempo. Oramos. Dios, gracias. Gracias por tu amor, gracias por el privilegio de oírte hablar a nosotros, Señor. Guíanos, muéstranos cada vez el camino correcto. Cómo llegar a ser hijos tuyos, maduros, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.